De sacerdotes. Sacerdotes en primer lugar de absoluta figura e identidad sacerdotal. Sacerdotes de una fidelidad a Dios y a la Iglesia incuestionable. Qué dolor le causan a la Iglesia los sacerdotes faltos de fidelidad. Sacerdotes que sean verdaderos ministros de la palabra. De esa palabra, mis queridos hermanos sacerdotes, que nunca debe pronunciarse mientras no esté respaldada con la conducta personal. De esos sacerdotes de que nos habla el Papa Benedicto, cuando en la celebración de los 150 años del Santo Cura de Ars, nos está llamando la atención sobre cómo los hombres llenos del Espíritu Santo hablan en muy diversas lenguas. Y esas lenguas son el testimonio que dan de la humildad, de la pobreza, de la paciencia y de la obediencia. Estas son verdades ampliamente predicadas por la Iglesia. San Antonio de Padua, el gran predicador, nos está recordando permanentemente esta verdad. El Papa Juan XXIII, cuando celebraba los 100 años del nacimiento para el cielo también del Santo Cura de Ars, nos recordaba cómo el verdadero sacerdote de la Iglesia debe cumplir fielmente los consejos evangélicos. Debe ser un hombre pobre, espiritualmente siempre necesitado de Dios. Debe ser un hombre limpio en su corazón a toda prueba. Y debe ser el hombre de una obediencia siempre lista. San Gregorio nos recuerda a nosotros los predicadores. Lo primero que debemos hacer es respaldar con la conducta personal la palabra que pronunciamos. Es el primer oyente de la palabra de Dios, de esa palabra que los apóstoles la pronunciaban muy bien delante de sus fieles, porque era la expresión que el Espíritu Santo les permitía hacer. Es que la palabra de Dios no es nuestra palabra personal. No son nuestros discursos a veces vanos y vacíos. Es la palabra de Dios que ilumina, que orienta, la palabra de Dios que enseña, que corrige la vida del cristiano. ¡Qué dolor me da personalmente cuando en estos días, en una reunión de hermanos laicos de un grupo apostólico, escucho el lamento de las homilías malditas, de una palabra de Dios mal preparada, de unos discursos completamente vanos y vacíos, sin ninguna enseñanza para la comunidad cristiana. ¿Para qué, hermanos, pronunciar esas palabras que en nada concuerdan con la conducta personal? Hombres de la palabra de Dios para sus hermanos. Necesitamos hombres
conscientes de ser los canales de la gracia de Dios para sus hermanos. Que hermosamente nos recordaba el santo cura de Ars. Cuando nos acercamos al altar de Dios, Él nos obedece. Y por nuestra palabra, el Espíritu Santo cambia el pan en el cuerpo del Señor. Es que es la obra de Dios. Es que la Divina Eucaristía es la obra de Dios. El sacerdote es obra de Dios, de nadie más. Y cuando nosotros, hermanos, en una asamblea santa como esta, nos reunimos y se siente la respiración de la fe del pueblo cristiano, es cuando nos damos cuenta de cuánta razón tiene el Papa Benedicto para convocarnos a celebrar el año de la fe. Es que este es un sacramento de fe. Todos los sacramentos lo son. Es el Espíritu Santo el que realiza la consagración sacerdotal y diaconal. Es la obra de Dios. A través de un instrumento humano, débil, pecador, pero que el Señor lo ha hecho también por la gracia del Espíritu Santo, obispo y sucesor de los apóstoles. Necesitamos sacerdotes que hagan gustar a sus hermanos la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación, hermanos sacerdotes. No perdamos de vista realidades maravillosas de nuestra Iglesia, a veces por nuestra pereza, a veces porque nos llenamos de ocupaciones baladíes y perdemos de vista la esencia de nuestro ministerio sacerdotal. Esa renovación del sacerdote tiene que llevarnos a un sacerdote que sea humildemente servidor de sus hermanos. Un sacerdote que se acerque a su hermano de carne y huesos y se pregunte por qué necesidades tiene él. No solamente las espirituales, no solamente las morales, también las necesidades materiales. Con hambre es muy difícil llegar a experimentar plenamente el amor de Dios. Y saber, hermanos, que el único evangelio que muchos hermanos de nosotros tienen es el evangelio del testimonio en el servicio que nosotros podemos hacer. Como veo yo con inmensa alegría, hermanos sacerdotes del presbiterio, hermanas religiosas que sirven aquí en Barranquilla, hermanos laicos que con profunda humildad y verdadero espíritu de fe viven alegremente, viven con pasión su ministerio sacerdotal, su vida consagrada y su apostolado laical. Ahí sí yo entiendo cómo el Espíritu del Señor va calando profundamente en la renovación de la Iglesia que hoy el mundo necesita. ...80 años de la arquidiócesis de Barranquilla. Ayer hacíamos memoria con sus restos benditos puestos en la cripta de la catedral de 4 hermanos sacerdotes que estaban dispersos en la geografía de la ciudad.
Y allí recordamos cuál era el aporte impresionante que estos sacerdotes